Información sobre lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos. En este momento concreto, lo que hemos sabido de la administración Trump es que parece estar planeando, de algún modo, llevar a Irán a la bancarrota. Y una de las principales razones de este bloqueo es, ya saben, ejercer una enorme presión sobre la economía iraní. Ese es el objetivo principal, según mencionó Mike Huckabee, el embajador estadounidense en Israel. Dijo que Donald Trump está pasando, de algún modo, del uso militar, por así decirlo, al uso de la economía, o a ejercer presión económica sobre Irán. Esta es una parte. La otra cuestión es que, al parecer, mientras tenemos esta especie de entendimiento, también están pensando en algún tipo de invasión en la parte sur de Irán, en la isla de Sharq. Dicen que es el corazón de la economía iraní, porque toda la exportación de petróleo, ya sabe, la exportación iraní de petróleo, sale de esa isla. Esa es una parte. La otra sería que, si Estados Unidos decide continuar la guerra, necesita reponer todos esos interceptores y misiles, básicamente por las interceptaciones. No sé si vio la conversación que tuve con el coronel, con el profesor Ted Postol. Mencionó que hasta ahora, el sistema Patriot ha demostrado algo así como entre un 2 y un 5% de eficacia o capacidad para interceptar los misiles de Irán. Y esta es una parte. El otro invitado de este podcast, Andrei Martyanov, amigo de este podcast, mencionó que sería más bien algo como un 20 o un 30%, lo cual no es significativo. Este es el sistema Patriot. En cuanto a la parte ofensiva, tuvimos dos informaciones, una de Reuters. Me refiero a Reuters y al Wall Street Journal en conjunto. Mencionan que los misiles ofensivos escasean, las reservas están sufriendo carencias. Y el otro punto es que, si Estados Unidos decide reemplazar esos misiles, tiene que mejorar la relación entre Estados Unidos y China. Significa que necesitan esos minerales de tierras raras o imanes de China para fabricar esas armas, algo que ahora mismo no ocurre. No sabemos qué pasará en septiembre, porque Xi Jinping va a estar en Estados Unidos hablando con Donald Trump. Si llegan a algún tipo de... si llegan a la misma conclusión a la que llegaron antes, durante la visita de Trump a China, significa que no van a conseguir gran cosa. Y el otro punto es el caso del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es el mayor problema ahora mismo, y hemos tenido a Scott Bessent hablando de ello. En los próximos 2 años van a resolver ese asunto. Esto es lo que dijo Scott Bessent. Het drive nunca besvarar Teddy Ewings. Ni Stowling. Yo diría, creo que ellos lo dicen en un sentido catastrofista. Yo lo diría de otra manera. El estrecho nunca va a volver a ser como era, porque los iraníes han intentado utilizarlo como un punto de estrangulamiento. Lo que vamos a ver en los próximos 2 años es que el estrecho va a volverse irrelevante, va a convertirse en una masa de agua más. Y yo diría que más del 50 o del 70% de la energía ahora pasa por el estrecho, va a circular por oleoductos subterráneos. Sí, has escuchado a Richard. Una estrategia va a consistir en desviar todas estas exportaciones a través de los oleoductos, porque quieren que el estrecho de Hormuz deje de ser relevante. Y el otro objetivo es llevar a la economía iraní a la quiebra. Adelante. ¿Cuál es tu valoración de lo que está pasando? De acuerdo. Bueno, lo primero que me llama la atención de todo esto es este momento tan extraordinario en el que toda la bravuconería y toda la actividad militar se han detenido en gran medida. Y eso se debe a que Israel y Estados Unidos han parado la ofensiva que llevaron a cabo. Es una ofensiva en 3 partes. Una fue en junio del año pasado, la llamada Guerra de los 12 días. La segunda fue la reapertura de la guerra el 28 de febrero de este año. Y, después de un alto el fuego, más o menos una reanudación. Así que hemos tenido 3 periodos, de días, semanas y meses de duración,
de bombardeos por parte de Estados Unidos utilizando su marina y su poder aéreo. Y ese esfuerzo militar ha sido, y creo que esto es extremadamente importante, un rotundo fracaso. No pudo lograrlo. No consiguió un cambio de régimen. No tuvo ningún impacto que podamos determinar en el enriquecimiento de uranio. No. Cerró el estrecho de Hormuz y fue incapaz de reabrirlo. Quiero decir, un fracaso total. Es más, peor que un fracaso. Ahora están en peor situación que cuando empezaron esto. Israel ha sufrido graves daños por una oleada de misiles. Las bases militares estadounidenses en esa parte del mundo han sufrido graves daños, o en algunos casos, al parecer, han quedado destruidas sin posibilidad de reparación. Así que, según cualquier cálculo razonable de ganancias y pérdidas, esto es una pérdida. Es una derrota. Y por eso interpreto lo que estamos haciendo ahora como el reconocimiento, doloroso para el presidente de Estados Unidos, doloroso para el secretario de Guerra, el señor Hegseth, de que lo han perdido todo. Pero claro, Estados Unidos es la tierra de la publicidad. Nunca, jamás dejas pasar una oportunidad de presentar lo que ocurra como algo favorable para ti. Es algo que simplemente haces. No hay lealtad a nada que se parezca siquiera a una idea de la verdad. Eso sería estúpido. Lo que haces es darle la vuelta. Así que tenemos al señor Bessent, que se ha convertido en una especie de portavoz penosamente ridículo del presidente. El señor Bessent tenía cierto prestigio en Wall Street. Lo tenía. Por eso le eligieron. Pero lo ha echado todo a perder hablando como habla. Así que suelta esa patraña. Hemos pasado de una estrategia militar, como si estuviéramos al mando, como si esto no hubiera sido una derrota. Fue un cambio estratégico que el presidente llevó a cabo con su gran sabiduría. Tonterías. Es la mejor excusa barata para tapar una derrota. Bien, ahora digamos qué nos queda. ¿Hacia dónde apunta eso? Bueno, hay algo de verdad en lo que dice el señor Bessent. Cuanto más tiempo permanezca cerrado el estrecho de Hormuz, mayor será el incentivo, si todo lo demás se mantiene igual, para encontrar maneras de sortearlo, ya sea desviando los barcos o recurriendo a oleoductos. Pero quiero que la gente entienda que todas esas opciones tienen problemas y riesgos. Si metes algo en un oleoducto, pueden bombardearlo. Si vas a enterrarlo tan por debajo de la superficie que las bombas no puedan alcanzarlo, estamos hablando de un proyecto inmensamente mayor de lo que la mayoría de la gente quiere gastar o podría justificar, teniendo en cuenta todos los riesgos. Y sabotear un oleoducto no es tan difícil. Quiero recordar a la gente hasta qué punto cambió nuestra historia lo que se hizo al gasoducto Nord Stream hace unos años. Cambió por completo la dinámica del conflicto entre Rusia, Europa y Ucrania, y sus efectos aún se siguen notando. Se puede causar un daño terrible a los oleoductos. Y si hay una guerra, y si hay misiles, y si son potentes, y al parecer lo son cada vez más, literalmente, semana tras semana, en media docena de países, Europa Occidental, sin duda Rusia, sin duda China, sin duda Estados Unidos, y supongo que también Irán, que está desarrollando sus capacidades en ese ámbito. Entonces nos queda el impacto en los mercados mundiales del petróleo y los fertilizantes. Esos son efectos a largo plazo, es decir, son muy desiguales. Estos efectos se producen pronto en algunos lugares. Voy a llegar a eso en un minuto, pero tardan mucho más. Por ejemplo, la inflación aquí, en Estados Unidos, suponiendo que las cifras del gobierno no estén manipuladas, una suposición de cuya veracidad no estoy muy seguro, pero aceptémosla por el momento. No está avanzando tan rápido como se temía que pudiera hacerlo, así que eso alivia un poco la presión sobre el presidente, que está preocupado por los precios de la gasolina y todo eso. Se ha prolongado, pero no se ha prolongado en Asia. Así que, por ejemplo, hemos visto de nuevo estas medidas extraordinarias del señor Bessent, rescatando a países del Golfo,
y rescatando a los japoneses. Japón es la tercera economía más grande del mundo. El yen japonés, su valor relativo frente a otras divisas, es muy importante también para la economía estadounidense, que compite con Japón. Y veríamos consecuencias peligrosas si el yen siguiera cayendo, como lleva haciendo ya bastante tiempo, alcanzando nuevos mínimos en las últimas semanas y meses. Así que el presidente de Estados Unidos tuvo que rescatar ese proceso, frenar la caída del yen. Intentó hacerlo con una suma importante, creo que unos $20,000 millones o algo así. No recuerdo la cantidad exacta, pero era aproximadamente eso. Y no funcionó demasiado bien durante mucho tiempo. En cuestión de días, la mayor parte de la ganancia obtenida con esta maniobra se había perdido. Así que no vamos a poder preverlo, pero esto es lo que observamos. El impacto de los altos precios del petróleo en un país como Japón o Corea del Sur, que dependen de la energía importada, ha sido muy grave. Y eso se va a desarrollar de formas que no podemos controlar ni siquiera conocer de antemano. ¿Qué ajustes tendrán que hacer los coreanos, los japoneses, los filipinos y los demás países de esa parte del mundo? ¿Cómo van a manejar esa situación? ¿Qué va a pasar con la relación entre los automóviles eléctricos y los automóviles que consumen mucha gasolina, a medida que estas industrias reaccionen al mayor precio del petróleo, cuando ya existían otros motivos como la contaminación para hacer ese cambio? China es absolutamente dominante en el sector de los vehículos eléctricos y, por tanto, muchos de estos cambios también están afectando a la competencia entre Estados Unidos y China por el dominio del mundo. En otras palabras, está perjudicando a Estados Unidos, está dando oportunidades a los chinos. Demostraron su capacidad para básicamente superar la crisis del petróleo, porque habían almacenado suficiente petróleo, no lo necesitaban y habían desarrollado suficientes fuentes de energía no petrolíferas. Quiero decir, la impresión que dan los chinos es que no solo están creciendo más rápido que Estados Unidos, sino que están gestionando la calidad ecológica de su crecimiento y demás, muy por delante de lo que Estados Unidos y el resto del mundo son capaces de hacer. Así que este es mi punto. Casi se puede decir que este momento en el que Estados Unidos e Irán ya no se lanzan misiles mutuamente, al menos en lo principal, este momento en el que hay una especie de estancamiento, estoy seguro de que no durará mucho, es casi tan desestabilizador para el mundo por su inacción como lo era antes cuando los cohetes volaban. Creo que esa es, Bidioc, la forma correcta de plantear el debate de hoy. La noticia es que en realidad no hay noticias desde Occidente. No hay alteraciones. La bolsa apenas se ha movido. El mercado de bonos apenas se ha movido. Y no hay previsiones de la disrupción que tiene que empezar a producirse este otoño. Sin duda en octubre y noviembre, si no ya en septiembre, cuando se agote la Reserva Estratégica Nacional y los precios del petróleo empiecen a dispararse, provocando el tipo de cierres y desempleo del que hemos hablado. Todo está tranquilo. Es como si los países occidentales estuvieran esperando, pensando que, como dijo el señor Besant, las cosas van a volver a la normalidad, y que al menos no habrá una gran disrupción y Occidente podrá esperar a que Irán se desgaste. Y eso es lo que decías al principio, Nima. ¿Puede Occidente realmente esperar a que Irán se desgaste? Bueno, los países, porque cuando hablamos de Occidente en realidad nos referimos a Estados Unidos, que es quien está decidiendo qué hacer. Y los demás países no están adoptando un papel proactivo en esto. Los países asiáticos e incluso los europeos parecen no estar preparándose para la crisis que va a llegar. Así que lo que deberíamos estar viendo es un debate sobre qué tipo de sistema, qué tipo de organización del comercio mundial y de los pagos financieros va a sustituir
a la actual política estadounidense de crear caos y puntos de estrangulamiento y de simplemente ir a la guerra contra países que no siguen la política exterior estadounidense, que siguen su propio camino ejerciendo su propia soberanía. Así que creo que Occidente va a enfrentarse a una presión mucho mayor que Irán, porque Irán lleva sintiendo esta presión desde 1979. Las sanciones ya llevan aplicándose unos 45 años. Así que no hay motivo para creer que de repente las cosas vayan a empeorar en una crisis financiera, porque ha habido muy pocos préstamos a empresas o familias iraníes. La economía ha funcionado con un mínimo de crédito y, desde luego, con un mínimo de deuda externa, porque nadie le ha prestado dinero. En realidad, nadie puede permitirse pedir prestado sin tener acceso a los mercados. El único cambio financiero que hemos visto se produjo después del memorando de entendimiento. Irán pudo volver a exportar su petróleo. Eso le proporcionó una enorme cantidad de dinero, le permitió reponer sus reservas y estabilizar el tipo de cambio de su moneda, el rial, para que no se desplomara. Bueno, toda la presión recae sobre el tipo de cambio de Occidente. Y como señala Richard, no solo el tipo de cambio de Japón ha caído a su nivel más bajo en 40 años, sino que la primera ministra Takaichi se niega a subir los tipos de interés para evitar que la moneda siga cayendo. Entonces, ¿qué está pasando? Besen dijo, bueno, no vendan sus bonos del tesoro, esos bonos del tesoro y otros valores por valor de 1,2 billones de dólares, porque eso haría subir nuestros tipos de interés. Así que en lugar de vender esos bonos para hacer subir nuestros tipos de interés, ¿por qué no nos piden prestado el dinero? Haremos un intercambio. Y es el mismo tipo de intercambio que hizo con los Emiratos hace aproximadamente un mes. Estados Unidos dirá, bueno, ya saben, hagan lo que hacen los bancos estadounidenses. Transfieran sus bonos del tesoro a un depósito en la cuenta de la Reserva Federal. Se los guardaremos y haremos un canje por una cantidad equivalente de dólares. Y podrán ir gastando esos dólares en los mercados de divisas para respaldar la moneda. Así que la moneda de Japón sí subió en los últimos días de julio, de unos 165 yenes por dólar a 155 yenes por dólar. Bueno, pues ahora todo eso se ha disipado. Gastan el dinero para respaldarla y ahora ha vuelto a caer hasta alrededor de 160. Todo se ha acabado. Pero el Tesoro sigue teniendo estos yenes frente a Japón. Y parece bastante evidente que, a medida que suban los precios del petróleo, Japón y otros países del mundo, desde Asia hasta el sur global, van a registrar grandes déficits en su balanza de pagos, igual que Japón. ¿Pero qué van a hacer al respecto? ¿Tendrán que subir los tipos de interés o dejar que su moneda se deprecie? Y si su moneda se deprecia, eso significa que, dado que el comercio mundial de manufacturas, alimentos, cobre, de todo, fertilizantes, se fija en dólares, tendrán que pagar precios internos mucho más altos. Así que habrá una inflación general de precios como resultado de la subida del petróleo, no porque la economía se esté sobrecalentando, y eso les va a poner contra las cuerdas. Entonces, ¿a quién va a perjudicar realmente todo esto? ¿Y cómo van a arreglárselas si hacen canjes con Estados Unidos? Eso le da a Estados Unidos el mismo control, la misma capacidad de asfixiarlos, al decir, bueno, vamos a intercambiar dólares por las divisas de nuestros países aliados. Pero ya sabe, si países africanos o lo que sea, países asiáticos, quieren pedir prestado, tendrán que hacer lo que siempre pedía el presidente Trump. ¿Qué nos van a dar a cambio? Y todo esto trae en que se requemero estadounidense circa mil para en otros países. Puede que digan, bueno, ahora que Trump ha subido los aranceles contra nosotros, tenemos que pagar por acceder al mercado estadounidense. Pero lo cierto es que el mercado de Estados Unidos está creciendo mucho más despacio que los mercados asiáticos.
y no hay tanto beneficio. Y si tenemos que comprometernos a trasladar inversiones a Estados Unidos, como Japón, que ha prometido $650 mil millones de inversión allí, eso es una concesión a cambio de que Estados Unidos no los estrangule con nuevos aranceles, como los estranguló antes de la Segunda Guerra Mundial al cortarles el petróleo. Toda esa capacidad de presión ya está en marcha. Así que, para el resto del mundo, es como si Estados Unidos se hubiera convertido en su adversario mucho más que Irán. Y sin embargo, se quedan de brazos cruzados, esperando de algún modo a que alguien ceda. Y ese alguien, fijémonos en un país como Estados Unidos, porque cuando aquí suben los precios, Estados Unidos es la economía más endeudada del mundo. Así que cuando Besen dice, bueno, Irán va a quedarse sin dinero, no puede aguantar mucho tiempo sin ingresos, eso se llama proyección. Si Irán fuera Estados Unidos, se quedaría sin dinero. Pero no es Estados Unidos, y puede resistir y salir adelante durante más tiempo que Estados Unidos. Y otros países sufren daños colaterales en todo esto. Y sobre los oleoductos de los que habla Bessent, se puede transportar petróleo por oleoductos. No se puede transportar gas natural licuado por oleoductos. Y el Golfo Pérsico suministra aproximadamente un tercio del gas natural licuado mundial. Los oleoductos y gasoductos no resolverán eso. No se puede transportar gas natural licuado por tuberías. Tampoco se pueden transportar por tuberías muchas otras cosas. Y probablemente habría que construir esas tuberías en superficie debido al desplazamiento de las arenas del desierto. No es realista pensar que exista una solución sencilla basada en tuberías y que nadie vaya a necesitar ya el comercio marítimo. Toda la idea es una fantasía, y los ingenieros lo han señalado. Y parece que no hay ninguna reacción, porque afrontar el hecho de que no hay solución para esto, salvo que Estados Unidos se vaya y deje que Irán consiga lo que ha querido desde el principio, las condiciones del memorando de entendimiento, hasta que Estados Unidos se vaya y deje de interferir. Vamos camino de una depresión y de un colapso financiero en Occidente. Y no puedo creer que esto no vaya a llevar a otros países a decir, tenemos que crear un nuevo sistema de comercio, inversión y pagos internacionales que aborde el hecho de que algunos gobiernos tienen superávits en su balanza de pagos y otros déficits. Estamos volviendo a la discusión que tuvo lugar en 1944 entre Keynes, defendiendo la posición de Gran Bretaña. Decía que Gran Bretaña iba a ser un país endeudado y con déficit. Estados Unidos iba a ser un país con superávit de pagos, porque Estados Unidos tiene más de la mitad del PIB mundial y posee 3/4 partes del oro monetario del mundo. No podemos permitir sin más que la economía se polarice. Él desarrolló una especie de banco internacional que se encargaría simplemente de los acreedores y los deudores, de las deudas entre gobiernos. Creo que habías mencionado antes de empezar, Nima, si podría haber un banco de los BRICS. Bueno, nadie ha hablado realmente de qué sería un banco de los BRICS, pero tampoco creo que nadie esté abordando las cuestiones que planteaba Keynes, las cuestiones realmente importantes ya en 1944 y 1945. Así que el mundo no está preparado, estamos entrando, según lo veo yo, en la anarquía, y la gente ni siquiera piensa en ello porque les parece impensable, dadas las limitadas herramientas que tienen para tratar como variables.